El arte puede ser un chiste sucio y aún así puede decir verdades muy cabronas. Hoy empiezo a meter en mi canal a artistas mujeres. No como cuota y no para quedar bien, simplemente porque hay artistas cojonudas. Y ya va siendo hora de decirlo sin rodeos. Durante siglos nos han contado siempre la misma historia, que los grandes genios del arte eran siempre hombres. Pues no, eso es media verdad. Y la otra mitad se ha ignorado bastante. Hay mujeres que han hecho obras brutales, incómodas e inteligentes. Mucho más valiente que muchas carreras masculinas infladas de ego. A partir de ahora van a pasar más artistas mujeres en este canal. Porque el arte no es un puto club de chicos. Hoy empezamos fuerte con un artista que no pide permiso. No sonríe para gustar y se ríe del cuerpo, del sexo y del poder con una mala leche exquisita. Hoy toca Sara Lucas. Si has venido buscando arte bonito, espiritual, ambiental y con música de fondo, este vídeo no es para ti. Aquí hay huevos fritos, calabacines, colchones tirados por el suelo y con un humor tan seco que se podría conservar jamón. Esto no es un vídeo para sentir con cara seria. No, es para reírte, incomodarte y darte cuenta también de que el arte puede ser también un chiste sucio. Bien hecho. Sara Lucas nace en Londres en 1962. Estudia Bellas Artes. Y esto es importante decirlo claro. Lucas sabe exactamente cómo funciona el arte académico. No rompe las reglas porque no las entienda. Las rompe porque le parecen ridículas. Entra en el entorno de Young British Artists, la famosa generación británica de los 90, que decidió que el arte podía ser directo, cómodo. Pero dentro de este grupo Lucas no juega a hacerse la estrella. Nada de glamour. Su territorio es otro. El humor incómodo como arma. 2 huevos fritos, un kebab y colocados como si fuera un cuerpo femenino. Una hostia visual. A primera vista parece una broma visual muy simple. 2 huevos fritos y un kebab, colocados como si fueran un cuerpo femenino. Es directa, vulgar incluso, y no intenta disimularlo. Nada de sutilezas, aquí va todo a la cara. La pieza pertenece a los primeros años de Sara Lucas y está documentada en la Tate. Desde el principio queda claro que aquí no hay idealización del cuerpo, ni erotismo elegante, ni belleza clásica. El cuerpo aparece reducido a comida, a algo cotidiano, a algo que se consume. Vamos al menú del día. Y ojo, porque esta reducción no es inocente. Aquí Lucas no está haciendo el chiste por hacer el chiste. Utiliza objetos muy reconocibles, casi banales, para señalar una forma muy extendida y bastante jodida de mirar el cuerpo humano. Como objeto disponible, como producto, como algo que se puede usar y tirar sin pensarlo demasiado. Lo que a mí me parece especialmente interesante de esta obra es que juega con una ambigüedad muy incómoda. No sabes exactamente si se está riendo contigo o si se está riendo de ti. Y ahí es donde te engancha. El humor entra primero, sí, pero no como alivio, sino como trampa. Te hace gracia. Y justo cuando te ríes, te das cuenta de que la risa no es cómoda en absoluto. Porque el chiste no va solo de comida ni de formas, va de mirada, de cómo miramos, de cómo consumimos imágenes, cuerpos y clichés sin pestañear. Aquí no hay metáforas elevadas ni símbolos refinados. Aquí no hay metáforas elevadas ni símbolos refinados. No hay distancia poética, hay huevos fritos y un kebab. Y precisamente por eso la obra funciona tan bien, porque utiliza lo vulgar para señalar algo bastante serio, sin ponerse intenso ni moralista, que eso ya sería otra mierda. El humor, en este caso, no suaviza la crítica, la vuelve más directa, más seca y más difícil de esquivar. No te da tiempo a colocarte cómodo. Esta obra no te explica nada. Esta obra no te explica nada. No te da lecciones. Simplemente te coloca delante de una imagen y te deja solo con ella.
Y cuando empiezas a pensar en lo que estás viendo, ya es tarde, porque la risa ya ha hecho su puto trabajo. Pene clavado a una tabla. Cero sutileza. Un pene clavado a una tabla. Literal. No hay teoría, no hay psicoanálisis, no hay texto en la pared del museo. Antes de empezar, me disculpo. He buscado una imagen fiable de pene clavado a una tabla y lo que hay en internet es un puto laberinto. Etiquetas cruzadas, fotos mal tituladas y el mismo nombre usado en contextos diferentes. Y como no quiero meter la pata, hoy no voy a poner imagen, prefiero ser riguroso y comentarlo con cabeza. Entonces, ¿qué es pene clavado a una tabla? Por un lado, existe como obra registrada con ese título, en 1991, y además aparece documentada como pene clavado a una tabla, caja, set en caja, una caja con estética de tabloide, materiales pobres, y ese tono de Lucas que no viene a pedir permiso, viene a darte una bofetada conceptual. Y por otro lado, y aquí está la parte del lío, pene clavado a una tabla también es el título de su primera exposición individual en City Racing en 1992. O sea, el mismo título circula como obra y como exposición 1992. Y por eso encuentras cosas que no cuadran. No siempre estás buscando una pieza, a veces estás buscando un show. ¿Por qué me importa esta pieza aunque hoy no haya foto? Porque aquí ya está el ADN del método Lucas. Humor agresivo y convertirlo en arte sin ponerse solemne. Esto no es provocar por provocar. Esto es un espejo feos. Sí, pero espejo. El título es brutal y funciona como un puñetazo. Pene clavado a una tabla. No es poesía, no es metáfora fina, es casi un titular de mierda. Y justamente ahí está la inteligencia. Te obliga a preguntarte qué demonios consumimos como cultura. ¿Qué violencia está normalizada? Y cómo el lenguaje sexual se usa como chiste, como poder, como humillación. A mí esta obra me parece clave porque marca el tono, humor negro, pero con dientes. Te ríes por el absurdo. Y al segundo te das cuenta de que no es una risa cómoda. Es de esas risas que dicen, vale, me estoy riendo, pero ¿de qué cojones me estoy riendo exactamente? Así que hoy lo dejamos claro, sin imagen, pero con rigor. Al natural, 1994. Al natural. Y sí, al natural. Pero no en plan yoga, sino en plan te vas a enterar. Esto es una instalación, un colchón tirado, medio vencido, como si la cama hubiese dimitido de la vida. Encima, Sara Lucas monta un cuerpo con objetos cotidianos. Un cubo y dos melones sugieren lo femenino y un pepino y dos naranjas lo masculino. Es literal. No es que me estoy haciendo de gracioso. Así está descrito en las documentaciones de exposiciones. Y claro, tu cerebro entra en cortocircuito. ¿Esto es sexo? ¿Esto es un bodegón? ¿Esto es un sketch con presupuesto de supermercado? ¿Y por qué me estoy riendo, joder? Ahí está el truco. Te lo pone fácil a propósito. Te lo da mascado. Porque lo que quiere es pillarte en el acto. Lo entiendes en un segundo. Y ese segundo es incómodo porque la obra no está hablando de fruta. Está hablando de cómo el cuerpo se convierte en cliché, el código rápido, en chiste automático, en lo que toca mirar sin pensar. El título también es una puñalada con sonrisa, al natural. Suena a desnudo, clásico, a nobleza artística, a tradición. Lucas dice, vale, desnudo, sí, pero sin mito, sin Venus, sin épica. Aquí lo natural es un mensaje cutre y preciso.
Y lo cutre no es gratuito, es parte del mensaje. No hay seducción, hay evidencia. Y a mí todo esto me parece brillante por una razón muy simple. Te obliga a aceptar el problema. No está en los objetos, está en lo que proyectamos sobre ellos. La obra se ríe, sí, pero se ríe con una risa seca, de las que te dejan pensando, ¿y yo qué estaba mirando exactamente? No es moralina, no te deja un discurso, no te explica cómo deberías sentirte. Solo te pone delante una escena absurda y te deja ahí, sin cojín. Y si te ríes, perfecto. La risa aquí no es alivio, es el gancho. Entras por el chiste y sales con la idea metida en la cabeza como una astilla. En resumen, al natural es sexo convertido en bodegón. Bodegón convertido en bofetada y una bofetada servida con frutas. Y si te ríes, pero te ríes raro. Autorretrato con huevos fritos, 1996. Sara Lucas usa su propio cuerpo. No posa, no embellece, no seduce. Esto es Autorretrato con huevos fritos, 1996. Y ya te digo, esto no es un autorretrato para caer simpática. Esto es un autorretrato para mirarte y decirte, ¿qué pasa, campeón? ¿Te has venido arriba? Sara Lucas está sentada, frontal, mirándote con una calma que da miedo. La postura está abierta, descarada, como diciendo, aquí no hay vergüenza. La vergüenza la pones tú. Lo que me parece increíble es lo básico del material. Comida, cocina, algo cotidiano, algo que literalmente te podrías comer. No hay mármol, no hay aura, no hay obra sagrada. Hay desayuno. Y con esto te está diciendo, ¿querías gran arte? Pues toma, gran arte, con 2 huevos. A mí lo que me parece es que esto va directo contra el erotismo bonito, el erotismo de anuncio, el erotismo hecho para que mires sin pensar. Aquí no te deja mirar tranquilo. A mí lo que me interesa aquí no es el chiste fácil, es el control. Ella se sienta como quien toma territorio, sin pedir permiso, sin disculparse, y te mira diciendo, a ver qué haces ahora con tu mirada. Esto también funciona como crítica a cómo consumimos imágenes del cuerpo, rápido, automático, sin freno. Pero aquí el mecanismo se rompe porque ella no se ofrece, ella se planta. Y de repente tú no eres el que manda mirando, te están mirando a ti. Y eso incomoda. Bien. En resumen, Autorretrato con huevos fritos es una bofetada hecha con comida. Súper simple, súper directa y cabronamente inteligente. Y si te deja un poco nervioso, perfecto. Significa que no has pasado por encima como un turista del deseo. Serie Bunny, conejos, desde 1997. Cuerpos hechos con medias rellenas. Esta es la serie Bunny de Sara Lucas. Empieza en 1997. Y aviso serio, si vienes buscando conejitos adorables, con ojitos y zanahoria, estás en el puto lugar equivocado. Aquí no hay Disney. Aquí hay realidad con medias. Las bunnies son cuerpos hechos con cosas domésticas. Panties, medias rellenas, montadas sobre sillas o estructuras, con alambres, pinza y ese rollo de lo he montado con lo que había en casa y aún así te reviento la cabeza. Eso está documentado en piezas concretas como Paulina Bunny, 1997, donde se detallan los materiales. O sea, no es que yo me lo invente para quedar de listo. Y ahora viene la gracia oscura. Parecen cuerpos, pero no cuerpos ideales. Son cuerpos blandos, torcidos, colapsados. Como si el cuerpo perfecto del anuncio hubiese tenido un mal día, luego otro y al final hubiese dicho, mira, paso. No posan, no seducen, no. Y ahí está el veneno. Lo potente es que Lucas no necesita anatomía ni virtuosismo. No hay escultura heroica, hay medias, hay una silla y con esto te clava el tema. El cuerpo convertido en objeto, en postura, en cliché, en imagen prefabricada. Porque, seamos honestos, el icono Bunny viene con un paquete cultural gigante,
fantasías masculinas, show, uniforme, ponte así, sonríe, sé sexy, no seas persona. Y Lucas hace una jugada cabrona con ese icono y lo vuelve literal y absurdo hasta que deja de ser deseable y empieza a ser inquietante. Dejas de ver fantasía y empiezas a ver mecánica. Y cuando ves la mecánica ya no te ríes igual. Y para entender la escala de la serie, hay un episodio clave en 1997, Bunny Get Snookers, que en español lo llamaría La conejita se va al billar. Ahí no estamos hablando de una bunny aislada, estamos hablando de instalación. 8 bunnies alrededor de una mesa de billar. 8, no unas cuantas, no, por ahí 8. Y el billar. Aquí no está por decoración, el billar es juego, competición, club, territorio del macho cultural. Yo gano, yo marco, yo mando, yo meto la bola. Ya me entiendes. Y de repente, en medio de ese templo de gesto seguro, tienes 8 cuerpos blandos alrededor, como si el deseo hubiera terminado hecho mobiliario. La escena es absurda, casi teatral. Parece un sketch. Señores, hay un billar, tenemos medias con cuerpo. Pero la risa dura poco porque hay algo triste ahí, algo agotado. Como si la obra dijera, mira lo que queda cuando reduces el cuerpo a función. No queda erotismo, queda postura vacía. Queda un cuerpo que ya no es sujeto, es cosa. Y aquí Lucas es muy inteligente. No te suelta un discurso, no te pone subtítulos moralistas, te deja elegir. Puedes reírte, porque sí, es gracioso. Puedes incomodarte, porque también. O puedes hacer como que no pasa nada. Pero la obra te lo pone difícil, porque te sigue mirando desde el suelo, desde la silla, desde la caída. A mí me gusta esta serie porque tiene algo muy físico. No es teoría, no es concepto abstracto. Es cuerpo hecho con materiales baratos, que te da un golpe en la cara sin tocarte. Y además, tiene esa crueldad elegante. Te enseña cómo fabricamos clichés con el cuerpo y luego fingimos que no pasa nada. Pero aquí pasa delante de ti. Como 8 bunnies alrededor de una mesa, como si fuera una reunión de «Hola, me llamo cliché y estoy fatal». En resumen, Bunny es humor con mala leche, materiales domésticos, idea afilada y una imagen que parece chiste hasta que te das cuenta de que el chiste te está mirando a ti y ahí ya no eres tan valiente.